Y vamos a seguir hablando de estos números de la pobreza que están marcando a nuestro país a fuego. Pablo Callejón está con nosotros para estar, bueno, comentándonos un poco, Pablo, lo que significan, ¿no? Estos números que fríos, pero que atrás hay millones de argentinos. Sí, cuando uno piensa, Mariano, el tiempo transcurrido en democracia, sí, y el desenlace que han tenido los procesos institucionales en la Argentina, nos expone a una mirada que trasciende la coyuntura, ¿no? La pobreza, a ver, antes del golpe militar teníamos índices de pobreza muy bajos, ¿no? A niveles del primer mundo. El golpe militar empezó a generar un proceso muy fuerte de quitar a la industria, de especulación financiera, de endeudamiento y también de incremento de la pobreza. Durante el golpe militar aparecieron las primeras villas, que no eran una postal de la Argentina. Después vino la hiperinflación, después tuvimos el menemismo con el 1 a 1, que sabemos el desenlace que tuvo, de la Rúa, el kirchnerismo, Macri, Alberto Fernández. Sí. Y la realidad es que hoy casi 4 de cada 10 personas en la Argentina son pobres. Es decir, hay 17 millones de personas en el país que están bajo la línea de pobreza. Pero además, y este es un dato escandaloso, más del 50% de los niños menores de 14 años viven en la pobreza. Eso lo marcábamos con Mechi recién, Pablo. 1 de cada 2 niños que vos te cruzás en la Argentina es pobre. 1 de cada 2 niños es pobre. Es pobre. A esto hay que incrementarle que dentro de este porcentaje hay personas que viven a la indigencia. Sí. Es decir, que no pueden cubrir ni los recursos mínimos para poder alimentarse todos los días. Es la mayor deuda que tiene la democracia, ¿no? Sin duda. Y es cierto que ha habido procesos que han profundizado la pobreza, que la han incrementado o que han generado condiciones para que aumenten esos niveles de pobreza. Y otros que lograron una mayor contención. Pero si solo fijamos en el último tiempo, en el 2015... después de 12 años de gobierno del kirchnerismo, teníamos un 30% de pobreza. Un tercio de los argentinos ya estaban en la pobreza. Sí. Macri incrementó esos niveles. Y Alberto Fernández los incrementó aún más. Y hay una explicación que inmediatamente hacen desde el gobierno nacional que dicen, bueno, pero tuvimos una pandemia, y es real que hubo una pandemia, pero también es cierto que hay un modelo profundamente desigual, que es lo que señalaba recién la vicepresidenta Cristina Fernández, que más allá de su análisis, tiene una responsabilidad por formar parte de este gobierno. Sí, claro, ¿no? Parece que está hablando de afuera, ¿no? Pero claro, parecía que fuera el columnista de un diario. No, es parte, este gobierno, claro, que permitió, a través de la inflación, una transferencia millonaria de recursos hacia un grupo de empresas que tiene una rentabilidad altísima. Yo ayer escuchaba a Mendiguren que decía, bueno, los trabajadores de los neumáticos están entre los 20 mejores salarios de la Argentina. Bueno, ¿y en qué lugar se ocupa la rentabilidad de las empresas de neumáticos? Están en las primeras 7. Claro. Sí, sí. Es decir, ahí te das cuenta la enorme transferencia de recursos y lo que se está dando, claro, es una disputa para no caer en esos niveles de pobreza, que son, insisto, escandalosos. Sí. Que un país como la Argentina, con los niveles educativos, sociales, de ingresos hacia bienes suntuarios o hacia bienes naturales, que tenga esta realidad es tremenda. Pero vamos a hablar en detalle, ayúdame a analizarlo. El índice de pobreza al término del primer semestre del año fue del 36,5%. Es cierto que es por debajo del comparativo del 40,6 que hubo en el primer semestre del año pasado, pero ese 40,6 estaba directamente relacionado a la pandemia. Es decir, que un año después y con niveles de crecimiento que superaron los 10 puntos, la Argentina sigue teniendo más del 36% de pobreza. Pero además, y este es un dato sustancial, esto se mide hasta junio. Es decir, no tiene el impacto inflacionario que surgió a partir de la salida de Guzmán. El más fuerte. El más fuerte, el que inevitablemente va a ser el gran impacto, ¿no? Bueno, ya la UCA, la Universidad Católica Argentina, está marcando que el segundo semestre va a ser peor, con más número de pobreza. Bueno, si para el segundo semestre estamos hablando de niveles similares o superiores al que dejó la pandemia, nos refiere a que el problema no ha sido la pandemia, el problema es el modelo económico. El índice de indigencia cerró en el primer semestre de este año con el 8,8%.
si uno lo compara con el primer semestre del año pasado, está por debajo, que había sido el 10,7. Pero vamos a ver algo más de la indigencia. Y es este dato. Si vos lo comparás con el segundo semestre del año pasado, la indigencia subió. Y esto es lo que dice la vicepresidenta. Esto es lo que marcaba Cristina. Claro, esto está directamente relacionado con el precio de los alimentos. Bueno, y es el impacto a los que menos remuneración tienen, ¿no? Bueno, claro. Es que hay una tarjeta alimentar, hay asignaciones universal por hijo, hay asistencia a través de las provincias, los municipios, y no alcanza. No. Porque el problema con los alimentos es que hay una transferencia. Vos le entregás el dinero a los sectores más vulnerables y cuando van a comprar esos alimentos están cada vez más caros, por lo cual hay una transferencia millonaria a fijadores de precios que tienen altísima rentabilidad. Sí. Porque ustedes me dirán, bueno, pero tienen que aumentar las alimenticias porque hay inflación. No, porque lo que se debe discutir ahí es los niveles de rentabilidad. Si aumentan por encima de la inflación, ahí vos te das cuenta de cómo están habiendo una situación especulativa de aprovechamiento de las circunstancias. Con una población de 46 millones de personas, la pobreza alcanza a casi 17, sí. Casi 17 millones. Y hay 4 millones de argentinos y argentinas que son indigentes. Bueno, estamos hablando en esta situación de 21 millones de argentinos. 21, no. ¿Los 4 millones no están dentro de los 17? Dentro de los 17 millones pobres, está ahí tenés 4 millones de indígenas. Están subdivididos. Digamos. Exactamente. En cuanto a los grupos de edad, según condición de pobreza, se destaca que un poco más de la mitad, y esto es terrible... No, este número es... De niños menores de 14 años son pobres. Sí. Son pobres. Este dato que decías vos, Mariano, de cada 2 chicos que vemos, hay uno que es pobre. Hay uno que está dentro de los niveles. Esto lo viene marcando desde hace mucho tiempo Pablo UNICEF. Sí, claro. Es escandalosa esta situación. Las mayores incidencias de la pobreza de personas se observan en las regiones de Capital Federal y Gran Buenos Aires, junto con Cuyo, ambas con el 37%. Y después aparece el noreste argentino con el 36,7%, son los indicadores más altos de la pobreza por regiones. Las menores se registran en la Patagonia, 31,4%, y en el noroeste con el 36%. Ahora, cuando lo vemos por ciudades, sí. Resistencia en el Chaco tiene casi el 50% de la población de la pobreza. Sí. Casi el 50% de los chaqueños que viven en Resistencia son pobres. Después aparece Concordia, Entre Ríos, que es un problema histórico también. De desocupación y de pobreza. Concordia, desocupación y pobreza, sí. 49,2%. También ahí aparecen San Nicolás, mirá vos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que es una zona de mayor riqueza, ¿no? Sin embargo, la ciudad tiene un 40% de pobreza. Bueno, y acá te hago una contraposición, Pablo, también. Sí. Una ciudad que ha crecido en infraestructura, pero que en lo social está con esos números. Con esos números tremendos. Pero vos fijate, es un contraste muy grande. Absolutamente, pero Catamarca aparece con el 40%, Santiago del Estero, Córdoba aparece con el 40%. Una zona industrial, rica, vinculada con el sector del campo, 40% de pobreza. Viedma, Carmen de Patagones, también allí nos encontramos con casi el 40% de personas en la pobreza. Sí. 4 de cada 10 personas que viven en estas ciudades son pobres. Bueno, una descripción que involucra a distintos signos políticos, a distintos procesos, aunque claro está, no en todo fue igual. No. Hubo procesos que profundizaron esa inflación, que profundizaron la pobreza, que profundizaron la indigencia y que profundizaron la desigualdad, ¿no? Es decir, la transferencia de recursos a sectores más acaudalados, sí. A través de devaluaciones, de especulación financiera, de alta rentabilidad, de inflación, como en este caso, y otros que encontraron algunos mecanismos de mayor igualdad. Un desenlace que nos deja, después de tantas décadas de democracia, con esa enorme deuda pendiente que afecta a tantos y a tantas argentinas. Y yo te voy a mostrar otro dato, Pablo, que sí. Tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque fuimos por lo máximo, el 40%, 50%. La ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sabe cuánto marca en cuanto a su nivel de pobreza?
para ser exactos, 16,2%. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno. Y con esto, ¿qué quiero marcar? ¿Qué te quiero llevar? Es la ciudad de Buenos Aires la más subsidiada por todos. Claro. Entonces, la que mayor subsidios recibe en lo que usted busque. En agua, en electricidad, en gas, en transporte, en lo que se busque, la ciudad de Buenos Aires es la más subsidiada por todo el país. Es la ciudad más rica. Es decir, el país, mirá, esto que es absolutamente fuera de sentido común. Que un país empobrecido subsidie a la ciudad más rica del país. Pero además hay un elemento que habla de la pésima distribución organizacional que tiene la Argentina, que tiene que ver con que en Buenos Aires vos tenés, en Capital Federal tenés centralizado todo. Tenés el Congreso, todo. Tenés las actividades administrativas. Una generación de recursos. Tenés las empresas del Estado. A ver, por ejemplo, ¿por qué la sede de YPF está en Capital Federal? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Por qué no está la sede principal en Neuquén? Sí, en Comodoro. O en Comodoro. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura y Ganadería funciona en Capital Federal? Sí, sí. ¿Qué sentido tiene ese? ¿Por qué no está en algún lugar del interior de Buenos Aires, Santa Fe, de Córdoba? Y así podemos hablar sistemáticamente de todo, ¿no? De todo. Está organizada estructuralmente la Argentina para que todo tenga un camino hacia la General Paz y hacia el puerto de Buenos Aires. Bueno, esto tiene que cambiar. Sí. Y una buena medida sería, por ejemplo, que la capital federal no estuviera allí, ¿no? Sí, que hubiese una mirada federal realmente del país que buscamos. Descentralizar el país. Y lo hablábamos con Mercedes recién, y acá lo reflejábamos en los números, los grandes bolsones de pobreza son los grandes aglomerados, en donde hay mayor densidad y un país absolutamente mal distribuido, desde lo poblacional y desde la posibilidad de crecimiento. Sí, claro. Y desde la posibilidad de crecimiento. Bueno, estamos ante el mayor de los desafíos históricos de la Argentina, ¿no? Sí. Con 40% de pobres, con casi 20 millones, 17 millones de argentinos en la pobreza o en la indigencia, no hay país posible, ¿no? No. Porque ningún país puede ser posible, puede generar expectativas, puede dimensionarse en la esperanza si hay gente que no tiene para comer. No tiene lógica esa circunstancia. Y bueno, es una interpelación a todos y a todas quienes han tenido la responsabilidad de conducir la Argentina. Gracias, Pablo. A ustedes.